Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Bravo y hoy tengo el gusto de presentar una de las metodologías pedagógicas más transformadoras de la educación moderna, el aprendizaje basado en problemas o ABP. A lo largo de esta exposición, no solo voy a definir qué es el ABP a través de las ideas de autores clave, sino que también exploraremos sus fundamentos, desglosaremos sus características y beneficios y lo más importante, veremos cómo esta teoría cobra vida en un ejemplo práctico dentro de las aulas ecuatorianas. Mi objetivo es que al final de esta presentación tengamos una comprensión clara del por qué el ABP es mucho más de una simple tecnología de enseñanza. Es una filosofía para formar aprendices para toda la vida. Para empezar, responderemos a la pregunta central: ¿qué es el aprendizaje basado en problemas? En esencia, el ABP es una metodología educativa que invierte el modelo tradicional de aprendizaje. En lugar de que el profesor exponga un tema y luego los estudiantes hagan una tarea, el proceso comienza directamente con un problema complejo y relevante del mundo real. Es una metodología que busca que los estudiantes comprendan mientras resuelven estas situaciones reales o problemáticas de su entorno. Esta idea no es nueva. El ABP tiene sus raíces en la década de 1960 en la Escuela de Medicina de la Universidad de McMaster en Canadá, donde se busca que los futuros médicos aprendieran a pensar y a diagnosticar en lugar de solo memorizar información, a diferencia de la enseñanza tradicional que a menudo posiciona al estudiante como un receptor pasivo de la información. El ABP promueve un aprendizaje intrínsecamente activo, colaborativo y fundamentalmente reflexivo. Esto obliga al estudiante a preguntarse constantemente: ¿qué sé sobre esto? ¿Qué necesito saber para resolverlo? ¿Y dónde puedo encontrar esa información? Para profundizar en su significado, es útil analizar cómo lo definen algunos de los expertos en la materia. Comenzamos con Morales y Landa, quienes en su influyente artículo del 2004 en la revista Teoría lo describen así: el aprendizaje basado en problemas es una estrategia de enseñanza-aprendizaje que se inicia con un problema real o realista centrado en el estudiante y donde el docente actúa como facilitador del aprendizaje. Lo crucial de esta definición son tres ideas. El problema debe ser auténtico. El estudiante es protagonista y el rol del docente cambia radicalmente. Ya no es el sabio en el escenario, sino se convierte en un guía y acompañante. Por su parte, Bernardo Restrepo Gómez, en el 2005, lo define como una innovación didáctica que forma aprendices autónomos mediante la solución de problemas significativos del contexto. Restrepo pone el acento en la autonomía. El objetivo final del ABP no es solo resolver el problema en cuestión, sino formar individuos capaces de aprender por sí mismos a lo largo de su vida, enfrentando cualquier desafío que se les presente. Ampliando estas ideas, Plazos y Aguilar, en un artículo más reciente del 2024, afirman que el ABP provoca procesos de razonamiento y aprendizaje integral, conectando el conocimiento con la práctica y la realidad. Aquí, la palabra clave es integrar. El ABP rompe las barreras entre asignaturas. Un problema del mundo real como la contaminación de un río no es solo de biología o química, involucra ciencias sociales, ética, comunicación y matemáticas. El ABP obliga a los estudiantes a conocer saberes. Finalmente, un autor muy relevante en el contexto ecuatoriano, Espinosa Freire, en la revista Conrado del 2021, explica que el ABP se fundamenta en el protagonismo del estudiante y en su capacidad de construir conocimientos a partir de problemas concretos de su entorno. Spinoza refuerza la idea del constructivismo. El conocimiento no se recibe, se construye, y se construye de manera mucho más sólida cuando parte de una necesidad real y tangible del propio entorno del estudiante. A partir de estas definiciones, podemos destilar una serie de características clave que distinguen el ABP. Primero, este está centrado en el estudiante. Él es quien investiga, debate y propone. El aprendizaje se adapta a su ritmo y a sus preguntas. Segundo, usa problemas reales como punto de partida. El problema no es un ejercicio al final del capítulo, es el motor que enciende todo el proceso de aprendizaje. Tercero, promueve el trabajo colaborativo. Los estudiantes aprenden a dialogar, negociar significados y a valorar diferentes puntos de vista para llegar a una solución conjunta. Cuarto, desarrolla el pensamiento crítico y la autonomía. No se trata de encontrar la respuesta correcta, sino de analizar información, evaluar fuentes y justificar sus propias conclusiones. Quinto, el rol del docente es de guía y facilitador. Su trabajo es hacer las preguntas correctas, no dar las respuestas. Acompaña, pero no dicta la clase. Y finalmente, fomenta la investigación y la reflexión constante. El ciclo del ABP no termina con la solución, termina con la reflexión sobre qué se aprendió y cómo se aprendió.
Veamos ahora cómo se estructura una actividad de ABP, aunque puede variar, generalmente sigue una serie de fases o elementos clave. Todo comienza con el problema inicial. Este debe ser abierto, motivador y conectado con la realidad de los estudiantes. Luego viene el análisis del problema. En grupo de los estudiantes activan sus conocimientos previos con una lluvia de ideas, identificando qué saben y, lo más importante, qué necesitan saber. Esto genera los objetivos de aprendizaje. La tercera fase es la búsqueda de la información. Aquí los estudiantes investigan activamente en libros, internet, entrevistas, etc., para responder a sus propias preguntas. Después, en la discusión grupal, se comparten los hallazgos. Aquí es donde el conocimiento se construye socialmente, se debaten ideas y se empiezan a formular posibles soluciones o hipótesis. La quinta fase es la propuesta o producto final. El grupo presenta la solución al problema. Esto puede ser un informe, una campaña, un prototipo, una presentación, algo concreto que demuestre su aprendizaje. Y por último, pero no menos importante, la reflexión y evaluación. El grupo y el docente analizan todo el proceso, qué funcionó, qué dificultades tuvieron, qué aprendieron sobre el contenido y sobre cómo trabajar en equipo. Este paso es vital para consolidar el aprendizaje. Habiendo visto qué es y cómo funciona, los beneficios de la BP se vuelven más evidentes. Primero, fomenta el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Los estudiantes no solo aprenden a resolver un problema específico, sino que aprenden a resolver problemas en general. También desarrolla la autonomía y la responsabilidad. El estudiante hace cargo de su propio aprendizaje, lo que aumenta su madurez y compromiso. Un beneficio muy notable es que mejora la motivación y el interés por aprender. Cuando el aprendizaje tiene un propósito claro y es relevante para sus vidas, los estudiantes se involucran mucho más. Además, promueve la colaboración y habilidades sociales. Aprenden a escuchar, a argumentar con respeto y a trabajar por un objetivo común. Estas son competencias esenciales en el siglo XXI. Y por supuesto, facilita la aplicación práctica del conocimiento. El aprendizaje deja de ser algo abstracto y se convierte en una herramienta para entender y actuar en el mundo. Como lo resume perfectamente Spinoza, el ABP prepara a los estudiantes para enfrentar desafíos del mundo real. Para que todo no se quede en la teoría, veamos un ejemplo concreto aquí en Ecuador. Nos situamos en la unidad educativa del milenio Manuela Garaycoa de Calderón, en Riobamba. Allí los docentes de bachillerato del área de ciencias naturales decidieron aplicar el ABP. El problema que plantearon a sus estudiantes fue directo y local: la creciente contaminación del río Chibunga que atraviesa su propia ciudad. Organizados en grupos, los estudiantes no recibieron una clase sobre contaminación. En su lugar, tuvieron que diseñar un proyecto completo. Primero, investigaron las causas. ¿Eran desechos domésticos, industriales, agrícolas? Segundo, realizaron mediciones en la calidad del agua para tener datos reales. Y tercero, tuvieron que proponer acciones sostenibles y realistas para mejorar la situación de su río. El resultado fue extraordinario. Los alumnos no solo entregaron un informe, crearon y ejecutaron campañas de concientización ambiental en su comunidad y elaboraron propuestas formales que presentaron al municipio de Riobamba. Este caso se destacó como una experiencia exitosa de ABP en Ecuador, porque demostró cómo los estudiantes, a través de un problema real, no solo aprendieron sobre ecología, sino que desarrollaron pensamiento crítico, valiosas habilidades de investigación y, sobre todo, un fuerte compromiso social y ciudadano. Para concluir, hemos recorrido un camino que nos ha llevado desde la definición teórica del ABP hasta su aplicación práctica en nuestro país. Podemos afirmar que el aprendizaje basado en problemas es mucho más que una metodología. Es un cambio de paradigma que sitúa al estudiante en el centro absoluto del proceso educativo. Es una respuesta directa a la necesidad de una educación que sea relevante para los desafíos del mundo actual. A través de la resolución de problemas reales, hemos visto que se fomenta de manera orgánica la investigación, la reflexión crítica y el trabajo colaborativo. La lección más importante del ABP es que los estudiantes aprenden de manera más natural posible, haciendo, pensando y transformando su propio entorno. El conocimiento deja de ser algo que se memoriza para un examen y se convierte en una herramienta para la acción. Por lo tanto, el ABP no solo enseña contenidos académicos, enseña habilidades para la vida, como pensar críticamente, cómo colaborar, cómo ser un ciudadano activo y cómo nunca dejar de aprender. Muchas gracias.